throwing money at this agency has not worked. Sucedió en junio en el Congreso de Estados Unidos. Robert Kennedy, sobrino del expresidente, lleva 4 meses como secretario de Sanidad. En su currículum había décadas de artículos y libros negando la validez de las vacunas, pero para acceder al cargo aseguró que no era antivacunas. Mintió. Lo cierto es que a esta comisión le llaman porque acaba de despedir a todo el comité científico que se encarga del calendario de vacunaciones. I know Senator Cassidy had concerns about your views on this. And so when he voted to confirm you as Secretary of HHS on February 4th, he explained that decision by saying on the Senate floor that, quote, if confirmed, you will maintain the CDC's Advisory Committee on Immunization Practices without changes. But then 2 weeks ago, you fired all 17 experts on that very committee. Mr. Secretary, question for you. Did you lie to Senator Cassidy when you told him you would not change this panel of experts? I never made that agreement. ¿Miente Kennedy de nuevo? La verdad es que hasta la hija de John Kennedy avisó al país de que su primo no es nada fiable. He lacks any relevant government, financial, management, or medical experience. His views on vaccines are dangerous and willfully misinformed. El discurso antivacunas tiene ya sus consecuencias en Estados Unidos. Este año ha habido 1.250 casos de sarampión, la tasa más alta desde que se erradicó la enfermedad el año 2000. ¿Por qué Trump se apunta a los antivacunas? Hoy lo hablamos con la científica Margarita del Val y con el periodista de ciencia del país Javier Salas. ¿De dónde viene tanta desconfianza? ¿Cuándo empieza el movimiento antivacunas? El movimiento antivacunas en realidad tiene ya unas cuantas décadas de vida. Lo que pasa es que se ha salido muy reforzado de la pandemia. Parece curioso, ¿no?, que en aquellos meses de pandemia, de la gente encerrada en sus casas, diciendo solo saldremos de esto gracias a las vacunas, eso al final lo que termina es cristalizando un sentimiento contrario a las vacunas, ¿no? ¿Esto por qué sucede? Primero porque ya había un cierto caldo de cultivo en contra o de recelo hacia las farmacéuticas, ¿no? Digamos que siempre hay un sector de la sociedad, mayor o menor dependiendo del país, pero siempre hay un sector de la sociedad que tiene cierto recelo hacia las batas blancas, hacia las farmacéuticas en concreto, y el hecho de que las vacunas entren en el debate social, eso genera que haya gente que se empieza a replantear las cosas, ¿no? Cuando entran las cosas en el debate social, empiezas a tomar partido, por así decirlo. En ese momento también cristalizan otro tipo de cosas, movimientos de extrema derecha, que cogen, por así decirlo, ese cabello de batalla, ¿no?, para promover sus propias agendas y demás. Entonces al final termina cristalizando todo un movimiento un poco extraño, ¿no?, de político, de salud, de tal, también de concepto de lo natural, de no los cuerpos hay que respetarlos tal y como son y tal, y al final pues digamos que terminamos en el escenario que tenemos ahora, ¿no? Los últimos datos, estos son estudios de estos días que indican que en los países ricos se está frenando la vacunación de los críos, ¿no? Cada vez es más común no alcanzar las tasas de vacunación aconsejables, ¿no? Pero además, digamos que determinados países, como por ejemplo Estados Unidos, en el que ya el problema empieza a ser bastante grave. Bueno, es que ahí en Estados Unidos lo increíble es que el propio ministro de Sanidad sea una persona que no defiende las vacunas, que directamente ha sido un antivacunas durante tantos años, ¿no? Sí, claro, él se defiende ahora diciendo que él solamente hace preguntas, ¿no? Que es el discurso habitual de este tipo de gurús de la anticiencia, ¿no? Yo solamente hago preguntas, lo que pasa es que en ciencia hay que hacer las preguntas correctas, hacer preguntas trampa no vale, ¿no? Es como ahora él ha reformado todo el comité que se dedica a revisar, a aprobar las vacunas y a poner el calendario de vacunación de los críos y demás, y la gente que ha metido es de las que hace estas preguntas tramposas, ¿no?, por así decirlo. ¿Por ejemplo? Pues entre ellos hay uno que es el más conocido, que se llama Robert Malone, pero se sabe que en la primera reunión de este comité han replanteado bulos zombie, que se llaman, ¿no? Son cosas que están desmentidísimas desde hace tiempo, diciendo que en las vacunas que les damos a los críos hay unos componentes que serían, digamos, peligrosos para su salud, mercurio, no sé qué, que son componentes que ya no se utilizan desde hace décadas, ¿no? Pero vuelven a resucitar ese tipo de miedos, ese tipo de discursos, que son cosas completamente desmentidas, pero claro, en el comité en el que se decide que el calendario de vacunación o qué tipo de cosas le inoculamos a los chavales, despierta todos los miedos y claro, lo que tú decías, ¿no?, que el propio ministro de Sanidad
del país esté diciendo este tipo de cosas, lo que genera es recelo, un debate que ya está superado, y eso, cuando lo pones, digamos, encima de la mesa en el debate social, al final pues la gente tiene miedo, la gente se plantea cosas y la gente pues tiene derecho a tener dudas, porque no todos, naturalmente, somos expertos en vacunación. ¿A quién beneficia esto? Bueno, pues el primero que sale beneficiado de estas cosas es el propio Robert Kennedy, que eso sí que sea, digamos, una controversia bastante habitual en Estados Unidos desde que él ha cedido al gobierno, el hecho de que es un tipo que se ha enriquecido promoviendo este tipo de cosas. Quiero decir, él tiene sociedades, tiene un movimiento todo en torno a este asunto, y él sale beneficiado. Hay mucha gente que vive de este tipo de trolas, ¿no? Quiero decir, el máximo exponente de esto es Alex Jones, ¿no? En Infowars tenía todo un emporio de comunicación de derecha. Holy shit. You're saying crazy stuff now. Pero él vivía de vender productos absurdos y de proteínas y no sé qué en los anuncios, ¿no? O sea, él vivía de la mentira. ¿Y ya hay un efecto práctico de estas campañas antivacunas? O sea, ya se puede notar que haya enfermedades que a lo mejor podrían estar erradicadas o disminuyendo, que estén aumentando Sí, en pacientes. Es un problema, eso en realidad es un problema global. Hay un montón de enfermedades que podríamos haber erradicado ya del todo, pero la falta de vacunación completa de la población en algunos países más difíciles de vacunar que en otros, no sé, pongo el ejemplo de Pakistán o Afganistán, que no terminamos de acabar con la polio precisamente por eso, pero hay otros sitios en los que de repente están resucitando enfermedades que a nosotros nos suenan a decimonónicas por completo por este tipo de cosas, ¿no? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, es un caso muy claro en el que se generan unas bolsas tan grandes y tan concentradas de niños sin vacunar que la viruela, el sarampión, todo ese tipo de enfermedades de repente resucitan, porque es que hay muchos niños en la misma clase, en el mismo cole, en el mismo barrio, en el mismo pueblo, que no está vacunado. Me imagino que además estos años, claro, todo se amplifica mucho más por las redes sociales, ¿no? Cosa que hace 20 años no era posible. Ellos han sabido muy bien utilizar las redes sociales, te estoy hablando desde hace ya 15 años, son los primeros que empezaron a utilizar, en concreto digo, el movimiento antivacunas fueron los primeros que supieron utilizar todo esto que ahora ya todos sabemos de los bots, los trending topics falsos, el contaminar el debate en las redes sociales dando la sensación de que hay un consenso social que no lo hay o un debate social que no lo hay, porque ellos, digamos que siempre han sabido jugar muy bien las cartas de las redes sociales, de mover conversaciones que en realidad, digamos que ellos son minoritarios y da la sensación de que hay un montón de gente que está protestando contra esto. Y ya por último, lo que pasa en Estados Unidos, ¿tú ves que puede ser un espejo de lo que pueda pasar en Europa o somos mundos tan distintos que aquí no va a llegar ese movimiento tan potente? Pues me gustaría decir que estamos inoculados frente a este tipo de cosas un poco más. Por un motivo o sea, hay muchos motivos que hacen Estados Unidos un país que tiene un caldo de cultivo específico que favorece este tipo de cosas, ¿no? La relación que tiene la gente en Estados Unidos con su sanidad, con los médicos, no es la misma que tenemos nosotros aquí con la sanidad pública. Quiero decir que allí un médico es alguien que te cobra, un médico es alguien que, digamos que la relación no es tan de confianza en las autoridades como la que tenemos aquí, y eso también ayuda, ¿no? Digamos que es una cosa que algunos expertos dicen que es algo que les ha robado el capitalismo, ¿no? El capitalismo les ha hecho a la gente allí en Estados Unidos a dudar de la ciencia, a dudar de los médicos, porque de verdad hay intereses y se ha visto que allí ha habido veces que pasa con la crisis de los opiáceos y demás, ¿no? O sea, que las farmacéuticas de verdad han hecho daño conscientemente, ¿no? Eso, digamos que es un caldo de cultivo que aquí no tenemos tanto. Pero es que hay muchas cosas, muchas de esas ideologías y muchas de esas locuras que nos parecían locuras que escuchábamos en Estados Unidos que han dado el salto, así que tampoco te puedo asegurar que no vaya a pasar. 6 sociedades médicas han denunciado ya a Kennedy por recomendar que las mujeres embarazadas no se vacunen del COVID, a pesar del riesgo elevado para sus vidas y sus hijos si contraen la enfermedad. Pero Kennedy no está solo. El movimiento en Estados Unidos se apoya en organizaciones que recaudan millones de dólares de forma bastante opaca y que extienden su poder. ¿Por qué crees que está creciendo la desconfianza en las vacunas en mucha gente? En España el movimiento de desconfianza en las vacunas no está muy extendido. Lo notamos mucho más, eso sí, lo notamos mucho más, nos sorprende mucho más. Ahora todos hemos oído hablar de las vacunas durante la pandemia de COVID y por lo tanto lo sabemos más, lo notamos más. Pero a mí lo que me lleva, cuando pienso que una persona desconfía de las vacunas, es a intentar
darle toda la información posible y sobre todo que me cuente, más que darle yo la información, que me cuente por qué desconfía de las vacunas, porque a lo mejor yo le puedo dar esa pieza del puzzle que le falta para entender qué son las vacunas. Por ejemplo, hay gente que dice, yo no quiero vacunar de tantas cosas a mi niño porque a lo mejor eso es un ataque tremendo a su cuerpecito. Digo, bueno, mucho más ataque es una infección, una sola infección, por ejemplo. O hay gente que dice, bueno, pero es que yo he oído que tienen efectos adversos e incluso los pone en el prospecto. Claro que los pone en el prospecto, es obligación ponerlo en el prospecto. Ya, pero es que no hay nada con riesgo cero. Hay dos argumentos que los antivacunas mencionan. El primero de ellos es la libertad de elección. Me están imponiendo que haga una cosa y yo soy libre para hacer lo que me dé la gana. Seguimos siendo libres. Las vacunas nunca han sido obligatorias. La única que es obligatoria es la fiebre amarilla y la razón es especial porque en los trópicos hay mucha fiebre amarilla, es una enfermedad muy grave que ha cambiado la historia, el curso de la historia, y se ha logrado con vacunación y con control de mosquitos que no existe en todo un continente, en Asia. Entonces, por eso es la única obligatoria, pero todas las demás son siempre de libre elección, nadie coarta la libertad de nadie. En España son recomendadas y sobre todo no son obligatorias, son gratuitas. Muchos antivacunas dicen un componente de algunas de las vacunas provoca autismo. ¿Hay algo de verdad en eso? Eso es una idea que lleva dando vueltas desde que existe Internet aproximadamente. Desde finales del siglo XX alguien hizo esa asociación incorrecta y lleva dando vueltas. Y ese es un ejemplo claro de que cuando te crean miedo, cuando tú tienes un hijo de unos pocos meses o de unos pocos años de edad y te dicen que puede contraer autismo, asusta muchísimo. ¿Qué ocurre? ¿Quién mete ese miedo? ¿Quién te vende algo a cambio? Entonces ese es un problema, porque te dicen, a cambio te voy a dar algo que en lugar de ser gratis te cuesta 10 euros todos los meses. Es falso, es decir, estaba basado en algo, una asociación que era con muy pocos niños y que estaba falseada, además, voluntariamente falseada por quien lo propaga. Pero bueno, eso hizo que se hiciesen estudios sólidos en muchos sitios distintos para ver si había alguna relación entre vacunación y autismo. Todos esos estudios se ha visto que no hay ninguna relación de las vacunas con el autismo. Incluso en los hermanos pequeños de niños mayores que son autistas, la vacunación tiene un efecto especialmente beneficioso, porque ellos son más propensos, no se sabe si es por el ambiente, por la genética o por qué. Y además hay un problema en transmitir esos miedos y esas falsas asociaciones, y es que están dificultando el invertir y el trabajar y el ponerse a pensar en cómo prevenir el autismo de verdad. Es decir, si ya le echas la culpa a algo que no es correcto, estás frenando la investigación en todo lo demás que te va a permitir a lo mejor conocer mucho más a fondo el autismo y poderlo prevenir o ralentizar o tratar. ¿Hay algún artefacto científico que haya sido tan potente para evitar muertes y mejorar la vida del ser humano como las vacunas? Las vacunas son fundamentales. Además, las vacunas lo que evitan es el sufrimiento, porque lo que hacen es prevenir las infecciones. Pero las vacunas hay que verlas siempre en colaboración con la higiene, es decir, cuando se logró agua potable e higiene, y todavía no se ha logrado en todos los países del mundo, y se combinaron con las vacunas y con los antibióticos a partir de mediados del siglo XX, ese trío ha sido fundamental. Aparte del sufrimiento, ¿las vacunas ahorran dinero? Las vacunas ahorran muchísimo dinero. Las vacunas en nuestro ambiente, en un país con tantísimos recursos y que puede curar a los niños cuando se van a deshidratar, se les puede ingresar y se les cura y nadie se muere de una diarrea infantil. En España tienen un retorno cada euro que se invierte en vacunas de alrededor de 3 euros. Y en países con muy pocos recursos eso se multiplica por 10, más de 30 euros, decenas de euros es el retorno que tiene. Porque se evita la enfermedad, porque se evitan las secuelas de la enfermedad, porque se evita el problema de acceso a la educación, se evita el problema de dedicación tan intensa de los padres, sobre todo de las madres, y de la falta de desarrollo laboral, se evita el impacto sobre el desarrollo laboral de los propios que se infectan, se evita el impacto sobre el Sistema Nacional de Salud, que no está sobrepasado y puede dedicarse a curar. El impacto es tremendo. ¿Hay alguna historia de éxito en la que las vacunas hayan erradicado por completo una enfermedad que ya no va a volver?
Tenemos la viruela, que se nos ha olvidado, pero la viruela también cambiaba la historia, igual que la fiebre amarilla. La viruela causaba mucha mortandad. La viruela además tenía secuelas, y es que las infecciones ya no es solo pasar la infección aguda, sino las secuelas que dejan. Era el mayor causante de ceguera en el mundo. Y la viruela se erradicó con una campaña internacional de vacunación. Se declaró erradicada en 1980. ¿De todas las enfermedades virales se podría con investigación encontrar una vacuna? Los virus se clasifican en familias, como los animales o las plantas, y hay 20 y tantas familias de virus, y lo que se está intentando ahora es tener una vacuna para un virus prototipo de cada familia de virus, porque si sabemos hacer una vacuna frente a un virus, la sabremos hacer frente a otro que tiene comportamientos parecidos de la misma familia. Y no tenemos frente a todas. Y precisamente esa investigación y desarrollo para llevarlo desde las plataformas tecnológicas al conocimiento de los patógenos, llevarlo a los ensayos clínicos, esos desarrollos se están teniendo que cortar en el mundo por la falta de fondos y de recursos humanos para cooperación internacional. ¿En algún momento del futuro el SIDA podrá contar con una vacuna? El mayor obstáculo probablemente es que es un virus que induce una inmunidad muy mala en la infección natural y además que varía mucho. Varía alrededor de 100 veces más que el coronavirus, y si con el coronavirus hablábamos de variantes, con el virus del SIDA mucho más, varía en cada enfermo o incluso en cada paciente que lo está multiplicando aunque no desarrolle la enfermedad. Entonces, por eso es muy difícil, se mueve mucho más el virus de la velocidad a la que podemos desarrollar vacunas. Es muy complicado hacer vacunas frente al SIDA y, en cambio, en paralelo se han desarrollado unos antirretrovirales que son fantásticos, una combinación de antirretrovirales, y ahí la investigación va sobre todo a que no sean tantas pastillas, a que no sean todos los días, a que se puedan combinar todas en una y que sea a lo mejor solo ahora mismo es una inyección cada varios meses. Entonces se va avanzando ahí. ¿Cuál es el problema con el SIDA? Que ojalá tuviésemos una vacuna, porque sería prevenir para siempre. ¿Por qué? Porque el tratamiento antirretroviral dura toda la vida, tiene que durar toda la vida, porque en cuanto se suspende, el virus rebrota, el virus se queda latente dentro de nuestras células, se queda acantonado y no hay manera de quitárselo, hay que estar continuamente evitando que se multiplique.